y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En nuestra serie sobre el desarrollo del carácter y el sellamiento del pueblo de Dios, hoy nos toca ver una de esas características de los sellados según las tribus de Israel. Y el texto que acaba de leo es: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces el apóstol vio a cada una de esas tribus y cómo de esas tribus emergían con el sello de Dios en su frente 12,000 de cada tribu. Dice en el versículo 5, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. 12,000 de cada tribu, haciendo un total de 144,000 sellados, siervos de Dios según las tribus de Israel. La pregunta es, si Dios especifica que vamos a ser sellados por tribus, ¿se refiere esto a los judíos literales? Justamente esta mañana, al hacer mi estudio, veía un escrito de una persona que decía: no sé por qué cuesta tanto que la gente entienda que los 144,000 son judíos y no cristianos, porque Dios dice que son judíos de las 12 tribus y dice que son de Israel. Entonces, ¿por qué cada grupo cristiano se adjudica el tema del sellamiento y los sellados a sí mismos, cuando Dios dice en su palabra que son judíos y que son de las tribus de Israel? Según esta persona que escribía, y esto lo mandó a un grupo en el internet, decía: es claro que van a ser judíos que se van a convertir en el tiempo del fin, y estos judíos entonces van a proclamar el mensaje final para el mundo entero. Dios siempre usó a los judíos para proclamar su verdad. No se refiere a cristianos sino a judíos literales. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Por un lado, hemos visto que esto se refiere a la última generación, pero por otro lado, la Biblia dice que vamos a ser sellados 12,000 de cada tribu. ¿Será esto literal o será esto simbólico? Primero vamos a tomar unos minutos para mostrar a qué tribu se está refiriendo. Si son las tribus del Israel según la carne, o sea, el Israel literal, porque hoy en día hay una nación que se llama Israel.
Y esa nación tiene 12 territorios que llevan los nombres de las 12 tribus. Pero resulta que la gente que vive en Israel, el 70% de la población son ateos, ni siquiera creen en Dios. En Israel estoy hablando, ustedes se sorprenderán de lo que estoy diciendo. Los judíos ortodoxos son una minoría en Israel, menos del 10% de la nación. Y el 70% de la población no es judío, ni es cristiano, ni es ninguna otra cosa, simplemente son ateos, no creen ni siquiera en la existencia de Dios. Entonces, ¿se está refiriendo Dios a esos judíos? Obviamente no, porque dice que son siervos del Dios Altísimo, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿van a ser de los judíos ortodoxos, de los que creen en Dios, si fueran literales? Ni ellos mismos saben a qué tribu pertenecen. La mayoría de ellos no pueden identificar a qué tribu, saben que son judíos por descendencia, pero no saben exactamente de qué tribu descienden. Vamos a tomar unos minutos para ver qué enseña la palabra de Dios con respecto a las tribus de Israel. Vamos un poquito antes del Apocalipsis a la epístola del apóstol San Pedro. Y vamos a su primera carta, primera epístola universal del apóstol San Pedro. Dice el versículo 1 del capítulo 1. Pedro, capítulo 1 de primera de Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aquí el apóstol Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión. La palabra dispersión se traduce también como diáspora. Estos son los judíos dispersos, pero el apóstol Pablo está usando una terminología judía para referirse a todos los que están distribuidos, que son llamados según Dios y Padre, elegidos como el pueblo de Israel, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. El pueblo judío no aceptó en su mayoría al Salvador. Solamente hubo un remanente fiel, los apóstoles y aquellos que aceptaron la predicación de los apóstoles en el día de Pentecostés. Pero aquí Pablo usa la terminología expatriados de la diáspora, de la dispersión, para referirse al pueblo de Dios. Y entonces en el capítulo 2, en el versículo 9, utiliza los textos que se aplicaban al pueblo de Israel para referirse a todos aquellos que creen en el Señor. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Obviamente aquí está hablando de personas que no eran antes pueblo de Dios, pero ahora llegaron a ser pueblos de Dios, y dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este pasaje el apóstol Pedro lo está tomando del Antiguo Testamento, y si ustedes se fijan, es una cita del libro de Deuteronomio o del libro de Éxodo,
donde Dios le llama a su pueblo exactamente eso. Fíjense, Éxodo capítulo 19, Éxodo 19, Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, versículo 3 en adelante, 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó en el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le llama gente santa, reino de sacerdotes. Pero ahora el apóstol San Pablo aplica esto: vosotros sois reino de sacerdotes, gente santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a aquellos que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. No los judíos, sino los gentiles. Es interesante cómo la terminología que antes se aplicaba al pueblo de Israel, ahora se aplica a los que creen en Cristo. Vamos a ver 2 o 3 versículos más. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 6. Bueno, antes de leer el 6, vamos a leer el 3 primero y luego vamos al 6. Gálatas capítulo 3 dice el versículo 26 al 29. Pues vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni gentil, ni griego. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Dios le había hecho las promesas a Abraham y a sus descendientes de que serían herederos de la tierra prometida. Pero ahora aquí dice que los herederos que son descendientes, linaje de Abraham, son los que son de Cristo, y somos descendientes de Abraham y herederos según las promesas. ¿A quién se aplican entonces las promesas de Dios? A los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Ya no hay la diferencia entre judío y gentil. Todos somos hijos de Dios, somos parte del pueblo escogido de Dios. Allí mismo ahora en Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura, una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que el Israel de Dios, dice aquí, son los que andan conforme a esta regla. Ya no vale la circuncisión. La circuncisión era la señal de que eran judíos.
de que eran parte del pacto. Dios le dijo a Abraham, circuncidarás a tu hijo, y cada hijo varón tiene que ser circuncidado como señal del pacto, de que son parte del pueblo de Dios. Pero ahora Pablo dice, ya no vale la circuncisión ni estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la nueva criatura, haber nacido de nuevo. Los que son bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Y a todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que ¿a quién le llama el Israel de Dios? El apóstol Pablo. ¿Quién es el Israel de Dios? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Los que somos de Cristo, somos el Israel de Dios y somos los herederos según las promesas. Así que queda claro entonces que el Israel de Dios es el pueblo escogido que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Vamos a ver uno o dos textos que van a mostrar que no es ser israelita ni es ser judío descender de Abraham según la carne, sino ser descendientes de Abraham por la promesa. Vamos a Romanos ahora. Romanos en el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice, comenzando en el versículo 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos llamados hijos, sino que dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Abraham tuvo un hijo primero antes que Isaac y se llamó Ismael. Pero no era el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho que le iba a dar un hijo de su esposa Sara. Pero como ya Sara estaba vieja, Abraham le faltó la fe y se buscó otra mujer para tener un hijo y para ayudarle, para darle una manito a Dios, para ayudarle a tener un hijo, porque él también ya estaba viejo, tenían casi 90 años. Y entonces él tuvo un hijo y ese hijo se llamó Ismael, lo tuvo con una esclava egipcia de Sara. Pero Dios le dijo, este no es el que te va a heredar. Aunque es tu hijo, este no es el hijo de la promesa que yo te prometí. Es un hijo de tu matrimonio que yo te voy a dar, el que va a ser tu heredero. Y de él, dice, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, la descendencia, la herencia, vendría a través de Isaac, que era el hijo de la promesa y que es el hijo del milagro. Y vino porque Abraham creyó. No vino por la carne, porque según la carne ese niño no podía nacer, era imposible. Sara, en primer lugar, nunca había tenido hijos, era estéril. Toda su vida habían tratado de tener hijos y no había podido salir embarazada. Pero aparte de que era estéril, la edad. La Biblia dice que ya se le había pasado el tiempo para poder tener hijos. Ya había entrado en la menopausia, ya no podía físicamente tener hijos. Si ustedes se fijan allí en Romanos en el capítulo 4, Romanos 4. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, la ley de la herencia, la ley de la descendencia, ¿no es cierto? La ley establecida en este país dice que quienes heredan son los hijos reconocidos, los demás no son herederos. Y aquí dice, no es por la ley. Si fuera por la ley, Ismael tenía tanto derecho como tenía Isaac, porque era hijo legítimo en el sentido de que era hijo de Abraham, era verdaderamente hijo suyo, aunque no era con su esposa legítima. Pero aquí dice, no es por la ley que le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, sino por la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira el cielo, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y luego le dijo, como la arena del mar, así serán tus descendientes. Pero dice aquí, Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que la descendencia, el pueblo escogido, no vino por la ley de la herencia, no vino por la ley de la descendencia, no vino por la sangre, no vino por la carne, vino por la promesa de Dios y la fe de Abraham en esa promesa. ¿Dios no nos ha hecho a nosotros la misma promesa? ¿De que seremos salvos por la fe? Y la fe significa creer contra toda esperanza. Y así nosotros hoy en día decimos, pero sí, Dios va a poner su sello en la frente de sus hijos, pero ¿cómo lo va a poner en mi frente si yo no soy digno, si yo no he podido vencer, si yo tengo un montón de defectos de carácter? Y Dios dice, no es por tu esfuerzo, no es por lo que tú logres por ti mismo, es por la fe. Y si tú crees en mi palabra, vas a recibir lo que yo te he prometido. Esa es la promesa del Señor. Ahora, de Abraham salió el pueblo escogido, pero Abraham tuvo 2 hijos. Tuvo uno que se llamaba Ismael y otro que se llamaba Isaac. Pero la cosa se pone más interesante todavía. No es por ser descendiente de Abraham que se es hijo de Dios, aunque Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia de grande. Porque después que Dios descartó a Ismael y escogió a Isaac, Isaac también tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaron los 2 hijos de Isaac? Jacob y Esaú.
Vamos de vuelta a Romanos capítulo 9. Dice el versículo 6, otra vez que leímos. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, que son contados como descendientes. Y luego dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl ¿qué? Aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. Aquí está hablando de Rebeca, la esposa de Isaac. Tenía 2 hijos en el mismo vientre. Ni siquiera habían nacido los 2, ni habían hecho ni bien ni mal, para que Dios diga, pues a esto lo voy a escoger porque es bueno, pero este otro lo voy a rechazar porque es malo. No. Ya antes de nacer, Dios le había dicho, el mayor servirá al menor. ¿Por qué Dios escogió al menor para ser líder? Ahora, yo quiero que entiendan que este pasaje no está diciendo que Dios rechazó a Esaú para que se pierda. Porque muchos leen esto y dicen, esto es predestinación. ¿Por qué Dios escoge a algunos para que se salven y otros para que se pierdan? No. El pasaje está hablando de la elección para el servicio a Dios. Y por eso está diciendo, el mayor servirá al menor. El que lleva el liderazgo en el pueblo de Dios, en el caso de Esaú y de Jacob, es Jacob. Y Dios escogió a Jacob. Esaú tenía la misma oportunidad que Jacob de salvarse, pero en cuanto a la descendencia y al pueblo escogido, el linaje corre por Jacob, porque Dios escogió a Jacob y de allí sacó a las 12 tribus de Israel. No la sacó de Esaú. Y usted dice, pero ¿y por qué Dios trabaja de esa manera? Bueno, por ahora lo que estamos viendo, ya vamos a ver un poquito más adelante en este estudio cómo Dios trabaja y cómo Él predestina. Él no predestina para condenación, Él predestina para salvación y para servicio. Pero lo que vamos a ver, por ahora lo que estamos viendo es que no son los israelitas carnales que descienden de Abraham o que descienden de Isaac los que son hijos de Dios. Porque Ismael descendía de Abraham y sin embargo Dios no hizo el pueblo escogido de Ismael, lo hizo de Isaac. Y Esaú también descendía de Abraham y también descendía de Isaac. Y sin embargo, Dios no escogió a Esaú para formar las 12 tribus de Israel, sino que la escogió de Jacob. Con esto nos deja entender claramente el apóstol
que no es como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Y que ser judío y ser descendiente de Abraham no significa ser descendiente según la carne, ser descendiente literal, sino que los que son de la fe, los que son de la promesa, son contados por descendientes. Habiendo dicho todo esto, tenemos que llegar entonces a la conclusión de que el Israel de Dios, del cual van a ser selladas las tribus, no es el Israel que desciende de Abraham, que viven en Israel, los judíos y en todas partes del mundo, pero que la mayoría, casi su totalidad, no ha creído en Cristo como la simiente de Abraham ni como el Mesías. Porque esa es la tristeza del pueblo judío, que rechazan al Mesías. Yo sé que hay judíos que lo han aceptado. Yo sé que hay judíos mesiánicos que han creído que Jesús es el Mesías y el Cristo. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Eso muestra que Dios no hace acepción de personas, que aún los judíos tienen derecho a la salvación si creen en Cristo Jesús. ¿Puede un judío ser salvo? Claro que puede ser salvo. ¿De qué manera? De la misma manera como tú y yo somos salvos, aceptando la salvación ofrecida a través de Cristo Jesús. Entonces, no se es hijo de Dios y descendiente y heredero por ser simplemente de una tribu literal, de un descendiente literal de Abraham, sino los que son de la fe. Y como vamos a ver en un momento, al ir estudiando cada una de las tribus, vamos a descubrir que ni siquiera por ser de la tribu de Rubén, dentro del pueblo que dice ser el Israel de Dios moderno, escucha bien lo que estoy diciendo, ni siquiera por ser de una tribu de Israel y ser parte del pueblo escogido moderno, porque el pueblo tiene la señal del pacto, y la señal del pacto en el Antiguo Testamento tenía que ver con la circuncisión, en el Nuevo Testamento tiene que ver con el bautismo. Pero también Dios dio una señal distintiva de su pueblo que tiene que ver con el Santo Sábado. Y tanto el Israel del Antiguo Testamento como el Israel del Nuevo Testamento tiene esa señal del pacto, la señal del Santo Sábado. Pero repito, no por ser parte del Israel de Dios moderno, ni por ser parte de una de las tribus, quiere decir que vamos a recibir el sello de Dios. ¿Quiénes van a recibir el sello? Los que son de la fe, los que permiten por la fe que Dios coloque ese sello en sus vidas. Para ser de los escogidos de Dios en el tiempo del fin, tenemos que creer, tenemos que aceptar, tenemos que permitirle al Señor que haga la obra en nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender. Así que, habiendo dejado en claro que los sellados son de las tribus de Israel espiritual y no literal, no son judíos literales, entonces el próximo paso es, bueno, ¿cuáles son las tribus del Israel moderno? Si Dios dice que vamos a ser sellados por tribus, ¿qué tiene eso de importante para nosotros? ¿Por qué Dios dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén? ¿A cuál tribu perteneces tú? ¿Hay alguna manera de identificar estas tribus? ¿Tienen algún significado para nosotros? ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de decir que vamos a ser sellados por tribu y de cada tribu 12,000 sellados, si eso no tiene importancia hoy en día? Sí tiene importancia, pero no es el Israel físico ni literal, sino el Israel espiritual. Y no son las características
físicas, genéticas de esa tribu, sino son las características espirituales de esas tribus las que nosotros tenemos que buscar. Y eso es lo que vamos a aprender en esta serie del desarrollo del carácter. Cómo el carácter de cada uno de los 12 hijos de Jacob es el que cuenta para recibir el sello de Dios. Para esto tenemos que ir a ver cómo se formó o se formaron las 12 tribus de Israel. Y ya todos nosotros sabemos que las 12 tribus se formaron de los 12 hijos que le nacieron a Jacob. Vamos a hablar un poquito del padre de las 12 tribus hoy. Jacob, como nosotros vimos, era gemelo. Nació de la misma madre en el mismo momento. Eran mellizos. No diríamos gemelos porque realmente no eran iguales. Vamos a leer cuándo nacieron estos muchachos. Vamos a hablar un poquito de Jacob, que es el padre de las 12 tribus, para entender de dónde salieron los 12 hijos y los caracteres que representan cada uno de ellos. Si vamos al libro de Génesis, encontramos nosotros el nacimiento de estos muchachos en Génesis en el capítulo 25. Dice el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Así que Rebeca era hermana de Labán. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Fíjense, también Rebeca era estéril. Eso viene por familias. ¿Okay? Y ustedes saben que Labán era, ¿qué parentesco tenía Labán con Abraham? ¿Qué parentesco tenía Labán con Abraham? ¿Era hijo de quién? Era hijo de Nacor, que era hermano de Abraham. Así que Labán era sobrino de Abraham, y ya la esposa de Abraham era estéril, pero la esposa de Abraham era media hermana de Abraham. Esto venía ya en la familia, la esterilidad, que no podían tener hijos. Tanto Sara no podía tener hijos, y ahora Rebeca también era estéril. Pero dice aquí que Isaac oró a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y le abrió la matriz a Rebeca y concibió. Así que, hermanos, si ustedes tienen esposa que es estéril, pueden hacer como hizo Isaac. Pueden orarle al Señor, y el Señor puede hacer el milagro y abrir la matriz. ¿No creen ustedes esto? Oh, yo les pudiera contar historia tras historia de personas que por muchos años estaban casados y no podían tener hijos. Y por una oración el Señor contestó la oración y abrió la matriz. Yo tengo una buena pareja, amigos míos, que viven ahora en Fresno, pero antes vivían en Chicago. 12 años de casados. Nunca habían podido tener hijos, habían ido a clínicas de fertilidad, habían probado de 1000 maneras. 12 años de casados y no habían tenido hijos. Y una vez contando esta historia, yo dije esto mismo, y al terminar el sermón, vino este amigo mío, hermano de la iglesia, me dijo: pastor, ese es nuestro caso, el que usted contó. Nosotros no podemos tener hijos,
pero usted dice que si se ora, Dios puede hacer el milagro. Y nosotros la verdad es que hemos hecho todo lo humanamente posible. Hemos ido con los médicos y nada. Pero nunca se nos había ocurrido, claro, siempre orábamos que Dios nos diera un hijo, pero no se nos ocurrió pedir que Dios haga ese milagro, y queremos que usted sea quien haga esa oración. Miren qué compromiso, ¿verdad? Pues así hicimos, le oramos al Señor, y ellos tuvieron un hijo. Después de 13 años de casados tuvieron su hijo. Tenían unos vecinos que vivían allá en Chicago también, que vivían en el apartamento de arriba, y estos vecinos se enteraron de la oración y de la bendición que Dios mandó a ese hogar, y también ellos tenían años de estar casados y no habían tenido hijos, y me mandaron a llamar. Ahora yo no tengo ningún poder en mí mismo, lo único que hice fue pedirle al Señor. Cualquiera de nosotros podemos hacer lo mismo, y Dios contesta las oraciones de sus hijos, no importa quiénes sean. No tiene que ser el pastor Gambetta que ore. Dios contesta las oraciones de todos sus hijos que le piden con fe, si es su voluntad. Oramos por esta otra familia. También ellos tenían 8 años de casados y no habían podido tener hijos, y ahora tienen 2 preciosas hijas. Alabado sea el nombre del Señor. En España estuvimos hace unos años atrás, y otra vez una pareja que no habían podido tener hijos. Ahora que estuve, pues conocí al niño que nació. También oramos por esta pareja y el Señor les dio, y ahora tienen un precioso niño. Ahora que estuvimos en Portugal, vinieron a visitarnos y a traernos el niño que nació después de tantos años de estar casados y no haber podido tener hijos. Dios contesta las oraciones, y aquí dice que Isaac oró y le pidió a Dios por Rebeca, y el Señor oyó, aceptó la oración de Isaac, y concibió Rebeca su mujer. Y los 2 hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Fíjense que era tan desesperante cómo se movían los niños en el vientre. Dice la Biblia que los niños luchaban dentro del vientre, o sea, aún dentro de la matriz se peleaban esos 2 niños. Y era tan terrible lo que ella sentía que dijo: ¿para qué vivo? Mejor me muero de tanto incomodidad y dolor. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, todavía estaban en el vientre: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uno de los pueblos será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. El nombre Esaú literalmente significa velludo, velludo, con muchos vellos en su cuerpo. El segundo que nació, salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Se casó a los 40, y los niños nacieron cuando tenía Isaac 60 años, o sea, 20 años, y no habían podido tener hijos. Y al final de 20 años de matrimonio nacieron los gemelitos. El nombre Esaú quiere decir velludo, pero también quiere decir pelirrojo, pelirrojo, porque tenía el pelo y los vellos de color rojizo.
De ahí también viene su apodo, Edom. A Esaú se le llama Edom en la Biblia, que quiere decir colorado. O sea, tenía ese sobrenombre, colorado, pelirrojo. Los dos niños que nacieron eran bastante diferentes en su carácter. Versículo 27. Crecieron los dos niños. Esaú era diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. A Jacob le gustaba más estar en su casa, era muchacho de la casa, mientras que Esaú era más del campo, era más deportista, más trabajador de trabajos fuertes, le gustaba cazar. Diestro en la casa, dice el versículo 27, hombre de campo, Jacob más en su casa. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba más a Jacob. Favoritismos. La madre favorecía al hijo menor, a Jacob, porque estaba más en la casa, le hacía más compañía a la madre. El padre sentía predilección por el hijo mayor. Y allí sigue la historia de la venta de la primogenitura. Nosotros vamos a estudiar un poquito sobre este hogar, porque aunque ustedes no crean, hay mucho que aprender en el hogar de Isaac. Y hay mucho que aprender en el hogar de Jacob, porque de Jacob van a salir los 12 muchachos que van a formar las 12 tribus con sus distintas características, temperamentos y caracteres. Aquí estamos viendo que el padre de las 12 tribus era más un muchacho dado a la casa, a quedarse en la casa, estar con su madre. Dice aquí que era varón quieto, más introvertido, más sereno, más tranquilo, mientras que el otro era un bullicio, el otro le gustaba las cosas de riesgo, le gustaba, imagínense, el ir a cazar y sobre todo animales salvajes. Era como muchos jóvenes hoy en día que le gusta todo lo que sea desafío. Ese era Esaú, mientras que Jacob era más tranquilo, estaba en la casa. Vayan viendo los temperamentos para que después nosotros veamos cómo salieron estos otros muchachos, los hijos. Sigue diciendo, guisó Jacob un potaje. Le gustaba cocinar. Algunos piensan que el cocinar es de las mujeres y que los hombres es de trabajar fuera. Esa es como nuestra cultura nos ha formado. Pero en realidad los cocineros más famosos en el mundo son varones. Los mejores chefs son varones. No quiere decir nada. Y con esto no estamos despreciando a la mujer como cocinera. Simplemente no quiere decir que Jacob era afeminado y que Esaú era más masculino. Eran dos caracteres distintos. Uno, un carácter más retraído, más sosegado, más quieto. El otro, más extrovertido. Era más riesgoso en su manera de ver las cosas. Dice, Jacob cocinó un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo, era su sobrenombre. También tenía que ver no solamente con el potaje rojo que le pidió a su hermano, sino también con que era pelirrojo como una pelliza.
Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Tenía tanta hambre y era de un carácter tan nervioso, tan que quería las cosas ahora y ahorita, era tan exagerado, era tan extrovertido, que dijo: si me voy a morir de hambre de todos modos, ¿para qué quiero la primogenitura? Con eso estaba diciendo: no me interesa, prefiero comer en este momento que lo que venga en el futuro. Era un hombre que miraba las cosas más al presente y no calculaba sus palabras. Era arrebatado en su manera de hablar. Y dice, fue llamado su nombre Edom, y él dijo: está bien, te vendo la primogenitura. Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura por un potaje de lentejas. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a ver un poquito más de esta historia en nuestra próxima presentación, donde vamos a hablar de Jacob y de Esaú, de su hogar, su familia, y de las experiencias que vinieron más adelante, que van a formar el carácter de Jacob, que va a transmitir a sus hijos rasgos de ese carácter. Y luego vamos a estudiar el carácter de cada uno de esos hijos. Déjeme decirle que en el hogar de Jacob se dieron muchas cosas sumamente interesantes. Y Jacob viene a ser el padre de las 12 tribus de Israel. De ahí salen todos los caracteres distintos que van a formar el pueblo escogido de Dios. Cuando nosotros veamos cómo eran cada uno de esos 12 hijos, vamos a ver las características que heredaron de su padre, pero también las características que heredaron de su abuelo, y las características que heredaron de su abuela, y las características de sus madres que heredaron, porque los hijos de Jacob vinieron a través de 4 mujeres. Y eran diferentes en sus características porque traían genes del papá y de la mamá. Y al ver eso, vamos a ver las diferencias de caracteres. Y ustedes se van a poder identificar con alguno de esos 12 muchachos, porque en esos 12 hijos de Jacob están los 12 temperamentos distintos que forman la humanidad. Es como una trama de la cual se forma toda la humanidad. Bien, en esta noche hemos aprendido que Dios escoge a aquellos que han de formar parte de su pueblo, pero que la elección es por la fe de aquellos que creen en Él. En este caso, Dios escogió a Jacob por encima de Esaú, pero era porque Dios ya sabía de antemano, aún antes de nacer los muchachos, conocía cómo eran. La Biblia dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él sabe cómo estamos formados. Él conoce los genes que tenemos, pero también conoce las elecciones libres de sus hijos, aún antes que ellos las realicen, porque Él es Dios. Y por eso la Biblia dice que Dios escogió a Jacob y no a Esaú, para ser el padre de la nación escogida, de la nación de Israel. Pero también vamos a ver cómo mucho lo determinó las decisiones que esos muchachos formaron. Cada uno de nosotros podemos llegar a obtener un carácter que Dios ha predestinado para estar en el reino de los cielos, pero nuestras elecciones determinan si vamos a lograr o no desarrollar ese carácter. Dios lo da, pero nosotros lo desarrollamos según nuestras elecciones. En otras palabras, Dios ha dicho cómo van a ser los redimidos.
el carácter que van a tener. Yo no tengo ese carácter, pero si yo quiero llegar a ser uno de esos redimidos, tengo que creer por la fe que puedo lograr ese carácter a través del poder de Cristo Jesús. Y tengo que escoger querer recibir ese carácter. Tengo que decidir seguir el plan que Dios tiene para el desarrollo de mi carácter, para lograr tener las características que Dios ha determinado de antemano que han de tener los redimidos. Lo voy a poner de manera más sencilla. Nosotros hablamos que nosotros vamos a ser o a tomar el lugar de los ángeles que cayeron. Dios tiene determinado cierto carácter perfecto y Él dice, así van a ser los que sean de esta tribu. Nosotros no tenemos esas características, pero con la ayuda de Dios, por la fe, podemos decir, yo seré uno de ellos, y decido en esta hora seguir el plan que Dios tiene para elección de salvación, para elección de servicio a Él, y aunque no soy lo que debiera ser, yo escojo tener ese carácter. Y tú dices, pero es que no lo tienes, es que no lo tengo. Por la fe, yo digo, Señor, por tu gracia voy a desarrollar este carácter. Viendo somos transformados, y cuanto más tratamos de alcanzar esa norma, más somos moldeados a la imagen y semejanza de ese carácter, hasta que llega el momento que, colaborando con el plan de Dios para el desarrollo del carácter, logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Tu decisión determina si lograrás el carácter que Dios predestinó. Si tú no lo logras, otro lo va a lograr. Por eso Pablo dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, no siendo que yo mismo, habiendo predicado a otro, venga yo mismo a ser eliminado. Imagínense qué tragedia, que yo, que conozco todo esto y te lo enseño a ti, yo me quede fuera y tú, gracias a ese conocimiento, entres al reino de los cielos. Por eso tenemos que luchar y permitirle al Señor ayudarnos a desarrollar esos caracteres que sean para gloria y honra de su nombre. Esta noche vamos a terminar por aquí. No he terminado la presentación, pero se nos acabó el tiempo en esta noche. Así que el próximo fin de semana continuamos con esta serie del desarrollo del carácter. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar el himno con el cual vamos a ser despedidos en esta noche. Es el himno número 185. Hay un mundo feliz más allá.